www.juanurdiales.com/academic. Hola, bienvenidos a la clase de hoy, en la cual vamos a hablar sobre ciudadanía, derecho y democracia. Comencemos. En 1945, la comunidad internacional decidió bosquejar una carta afirmando los valores humanos defendidos en la lucha contra el nazismo y el fascismo después de los horrores cometidos en la Segunda Guerra Mundial. Esta carta, conocida como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está inspirada en el texto de la llamada Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que fue consecuencia de la Revolución Francesa. Es así como la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1948, y después de 3 años de buscar acuerdos entre los países miembros, adoptó esta Declaración Universal que representa un estándar común a ser alcanzado por todos los pueblos y naciones. Aunque a veces ignorado y con una formulación bastante lenta en sus inicios, este proceso no fue espontáneo ni ha sido definitivo, sino que ha sido resultado de una evolución que requiere constantes ajustes. Los derechos humanos son definidos como el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos. Las personas deben tener la garantía de ser libres de discriminación, desigualdad o distinciones de cualquier tipo. La dignidad humana es universal. Es considerado también como un estándar común a ser alcanzado por todos los pueblos y naciones, que contiene un conjunto de principios, normas y garantías en aspectos de seguridad para asegurar una convivencia plena. La preparación de la propuesta inicial estuvo a cargo de un comité presidido por Eleanor Roosevelt junto con algunos miembros de 18 países. La redacción estuvo a cargo del canadiense John Peters Humphrey y fue revisada posteriormente por el francés René Cassin. En la Tercera Asamblea General de la ONU, el 10 de diciembre de 1948 en París, fue adoptada sin ningún voto en contra de los 56 miembros, con excepción de 8 países que se abstuvieron del voto, como Sudáfrica, posiblemente motivada por su situación aún vigente del apartheid, Arabia Saudita y la Unión Soviética. Son 9 los tratados que en la actualidad conforman el cuerpo básico de los derechos humanos. Derechos civiles y políticos, económicos y sociales, contra el racismo, la discriminación de las mujeres, contra la tortura, derechos de la niñez, trabajadores migrantes, contra la desaparición forzada y derechos de las personas con discapacidades. Entre los derechos humanos universales contenidos en la declaración formulada por la ONU, consta el reconocimiento de una asistencia y cuidado especiales para la maternidad y la infancia, reconociendo además que la familia es la unidad grupal natural y fundamental de la sociedad. Aunque los niños son pocas veces mencionados en el texto, el posterior proceso exclusivo de declaración y reconocimiento de sus derechos en 1959 se basaron en él. El origen occidental más reconocido de este principio general de derecho se remonta a la época de la Revolución Francesa, de ese sistema político, socioeconómico y religioso que hubo hasta casi el final del siglo XVIII. Conocido como el Antiguo Régimen, estuvo caracterizado por una profunda desigualdad que se veía reflejada en la imposición tributaria abusiva para el campesino frente a la abundancia de privilegios a favor de la nobleza y el clero. Por lo general, este principio de igualdad se suele tratar junto con el de proporcionalidad y progresividad. De hecho, hay quienes afirman que estos dos últimos son ciertamente técnicas que permiten cumplir efectivamente el primero. El principio de proporcionalidad consiste en el no uso excesivo de sanciones, valorando la carga o gravedad de la pena, mientras que el principio de progresividad consiste en la imposición de impuestos a medida que crece la capacidad económica de los sujetos. Tenemos que diferenciar 2 cosas: los derechos civiles y los políticos. Ambos son derechos que buscan garantizar la participación civil y política en condiciones de igualdad y protegen además las libertades individuales de su quebrantamiento ilegal por parte del poder, expresado como represión de gobiernos u otros agentes públicos o privados. Por lo general, son derechos que directamente pueden aplicarse sin necesidad de hacerlos cumplir, aunque requieren también ciertas acciones positivas por parte del Estado. Los derechos civiles se distinguen de los humanos y naturales. Mientras que los humanos y naturales son reconocidos internacionalmente por el hecho inherente de nacer o por una mera construcción de la sociedad, los derechos civiles son dados por la ley dentro de un Estado. John Locke pensaba que los derechos naturales de la vida, la libertad y la propiedad debían considerarse también como derechos civiles y recibir protección del Estado. Algunos ejemplos de derechos civiles son el matrimonio, la nacionalidad, la privacidad o el derecho a la propiedad.
Por otro lado, los derechos políticos, junto a los derechos económicos, sociales y culturales, formaron parte de la primera porción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. La Convención Americana de Derechos Humanos considera dentro de este grupo el derecho a la vida, integridad y libertad, garantías judiciales, principio de legalidad, derecho a la protección a la honra, privacidad, libertad de conciencia, religión, libertad de expresión, entre otros. Este tipo de derechos permiten a los ciudadanos participar con cierta influencia en la voluntad política de un Estado. Un buen ejemplo del derecho político es el voto, la libertad de reunión o el derecho a un juicio justo. Los reinos e imperios fueron la forma autocrática más difundida de gobierno en prácticamente toda la antigüedad, hasta que en el siglo XVII se manifestaron algunas formas de cambio. Inglaterra, por ejemplo, empezó a trabajar dentro de su régimen absolutista con un parlamento. En Francia se impulsó la Revolución Francesa contra la monarquía, lo que permitió también inspirar la creación de un movimiento independentista en América, planteando la democracia como sistema político. Sin embargo, los ideales de libertad, igualdad y fraternidad no calaron profundamente en todas las esferas sociales en el tiempo, ya que la burguesía vino luego a posicionarse en el poder y luchó por asegurar sus privilegios. Un ejemplo de ello es el derecho al voto, que estaba restringido exclusivamente para hombres pudientes y generalmente blancos, mientras que las mujeres y analfabetos quedaron totalmente rezagados. Hoy en día, diversos mecanismos para evitar la influencia directa del voto en los procesos electorales han sido frecuentemente implementados para conservar los intereses de los grupos instalados en el poder. La propuesta de que el Estado ecuatoriano sea reconocido como plurinacional y multicultural comenzó con un levantamiento indígena masivo que ocurrió en 1990 con la exigencia de instaurarse una asamblea constituyente, lo que fue posible en 1997, aunque no se reconoció al Ecuador como un Estado plurinacional, sino pluriétnico. Debido a que en el Ecuador existen 13 nacionalidades y 16 pueblos indígenas, es necesario aclarar que el Estado plurinacional no sugiere la disolución del Estado ecuatoriano ni su fragmentación en autonomías sin solidaridad nacional. Más bien, propone la unidad en la diversidad, reconociendo la existencia de los pueblos y nacionalidades indígenas como sujetos políticos con derechos propios. Sin embargo, los conflictos no han estado lejos. Aunque en el Ecuador se reconoce una sola lengua como mecanismo de integración social, se hablan 13 idiomas. Se reconoce una sola forma de organización política cuando los pueblos y nacionalidades indígenas poseen instituciones ancestrales que no han sido reconocidas aún. Además, se ha asumido una intervención directa sobre los territorios indígenas a nombre del bien común y respetando el derecho al territorio que tienen estas nacionalidades. El Estado ecuatoriano se ha constituido históricamente desde la exclusión, la violencia, la subordinación, el racismo y el paternalismo. Un ejemplo histórico lo podemos encontrar en un artículo del título 8 de los Derechos y Garantías que mostraba cómo veían las élites que construyeron la República a los pueblos y nacionalidades, y su rol en el proyecto de nación y de país. Los indígenas no tuvieron acceso a la ciudadanía, sin condiciones censitarias, sino hasta la Constitución de 1998, y aún así varios consideran que la exclusión ha persistido. Esto ha generado consecuencias irreparables como el etnocidio de la nación Tetete, la desaparición del pueblo Zambisa y la amenaza de etnocidio de la nación Zápara, la nación Andoa, a los Tagaeri y los Taromenane, mientras que otras nacionalidades y pueblos indígenas han sido presionados y expulsados de sus territorios para las actividades petroleras, madereras y mineras. Se han contaminado fuentes de agua y respetado lugares sagrados, haciendo caso omiso de los derechos de los pueblos y naciones indígenas, convirtiéndolos en objetos de políticas paternalistas de desarrollo. Actualmente, el Estado plurinacional es una nueva forma de contrato social que respeta y armoniza los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas con la estructura jurídica y política vigente, reconociéndolos en su estatus de sujetos políticos con plenos derechos. Si bien es cierto que existen los derechos colectivos, esto no implica necesariamente la vigencia de un Estado plurinacional. Se trata de avanzar desde el reconocimiento de los derechos colectivos hacia la fundamentación de un nuevo contrato social que incorpore a los nuevos sujetos jurídicos y políticos expresados en los pueblos y nacionalidades. Por tanto, el Estado plurinacional se puede describir como un Estado que reconoce y garantiza el ejercicio, la aplicación y la vigencia de los derechos fundamentales de sujetos reconocidos en su esencia como heterogéneos.
desde el sujeto moderno, como el ciudadano, hasta los nuevos sujetos como las nacionalidades y los pueblos. Como es costumbre en los países democráticos, la política de la República del Ecuador está definida por la vigente Constitución, en la que se define como un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. El Estado ecuatoriano tiene 5 funciones o poderes, como también se conoce: ejecutiva, legislativa, judicial y de justicia indígena, electoral y de transparencia y control social. El presidente de la República es, a su vez, jefe de Estado y de gobierno, ejerciendo la función ejecutiva junto con los ministerios, las secretarías, agencias y demás instituciones. Toda la documentación referente a la organización territorial del Estado se encuentra en el título 5 y en el capítulo 3 de la Constitución. El Estado ecuatoriano se organiza en 4 regiones, 24 provincias, cantones, parroquias urbanas y rurales, además de regímenes especiales cuando se justifique su necesidad. Según el artículo 251 de la Constitución, todas las regiones autónomas eligen un consejo y un gobernador regionales, por votación. Cada gobierno regional debe tener su estatuto y mecanismos de participación ciudadana acorde con la Constitución. Vale la pena mencionar que esta forma de división política no se ha implementado. Cada provincia es dirigida por un consejo provincial integrado por sus máximas autoridades, un prefecto y un viceprefecto, que son elegidos por votación popular. Cada cantón constituye un consejo cantonal conformado por el alcalde y concejales, ambos elegidos por votación popular. Por último, cada parroquia rural tendrá su propia junta conformada por vocales de elección popular y uno de ellos, quien tenga la mayor votación, será quien la presida. Con esto terminamos el módulo de estudios sociales. Espero verlos en la clase en línea. Un saludo.